Our whole universe was in a hot, dense state that nearly 14 billion years ago expansion started. Wait, the earth began to cool, the autotrophs began to drool, Neanderthals developed tools, we built a wall. We built the pyramids. Math, science, history, unraveling the mystery that all started with a Big Bang. Hola personitas que me estáis viendo, yo soy Nana y es la vaca Eugenia. Grabando esto porque desde hace tiempo yo quería grabar vídeos de este estilo dando mi opinión del K-pop y todo lo que pasa en el K-pop, porque ya sabéis un poco por mi fondo lo que me gusta. Lo que pasa entre que me da vergüenza hablarle directamente a una cámara y que han pasado cosas y he grabado antes vlogs de mis viajes antes que básicamente mis opiniones, pues lo he estado retrasando en verano, luego entré al instituto, no tenía tiempo, excusa y bueno, ha llegado la Navidad y me da ilusión hacerlo otra vez, así que pues vamos a hacerlo. Y en este vídeo quería hablar de quién es mejor, la quinta generación o la tercera o la cuarta. Básicamente, ¿qué es mejor? ¿El K-pop nuevo o el K-pop antiguo? Creo que todos los K-popers que han entrado a medida de 2024-2025 alrededor de estos años apoyan bastante a la quinta generación y los de atrás apoyan más a generaciones como la tercera y la cuarta. ¿Y por qué siento esto en gran parte? Porque en la quinta generación ha habido un cambio bastante grande en cuestión de K-pop. Hay gente que siente que directamente la quinta generación no es K-pop. Mira, Nana, acabo de llegar hace poco al K-pop y no sé de qué mierda me estaba hablando con las generaciones, que si quinta, que si segunda. Mira, que yo solamente estoy escuchando la nueva canción de Ailit y no me estoy enterando de nada. Bueno, te voy a explicar. Básicamente las generaciones... Espérate, me acabo de dar cuenta que mi fleso está tapando a Hyunjin. ¿Vale? Ya está, por si alguien quiere verle la cara al guapo de Hyunjin. Bueno, básicamente el K-pop se divide en varias generaciones y me he hecho hasta una chuleta. Sé que a lo mejor estoy desinformando, perdónenme, si me equivoco podéis ponérmelo en la cajita de comentarios. Mientras tanto yo voy a estar diciendo lo que me ha dicho Google, que yo tampoco soy una experta, no tengo aquí un doctorado de K-pop. La primera generación empieza en el 1902 con grupo de la SM, porque siempre es la empresa rosa, siempre lo es. Con un grupo muy mítico que fue como el primero. Hay muchos más, pero no son tan sonados, pero el más sonado es Hot. Es el que más se conoce de esta generación y no voy a hablar mucho de esta porque tampoco es que yo sea una experta, ¿vale? Es de hace bastante tiempo, es de hasta cuando yo ni existía, ni estaba pensada. Luego empieza la segunda generación en 2003 con grupos muy místicos que ya se empiezan a sonar y que lo más seguro es que conozcáis. Y si no conocéis tenéis un problema serio. Como puede ser Shiny, Big Man, Super Junior, Wonder Girl, 21, La Sonia. I like girls. Generation. Yeah, girls' generation. And etc. Ahí empiezan ya grupos que para mí son bastante grandes y si no opinas lo mismo que yo, tienes un problema serio. Pero bueno, luego para continuar ya tenemos la famosa llamada tercera generación. Creo que desde mi punto de vista todos los K-popers es la generación que más extrañamos, es la generación nostalgia, en la que vuelve esa casita. Normalmente son un grupo casa de gente que al menos lleva más de 3 años en el K-pop, para mí sí, y llevo casi 4, o sea, no llevo tanto, entre cuando estaba la transición de cuarta a quinta, entonces pues como que no. Como que no debería de sentir tanta nostalgia, pero ahí están como mis grupos confort, uno de mis grupos confort. Tenemos grupos de chicos muy míticos, como puede ser EXO, BTS, Seventeen, GOT7 y sí, Alicia, Monsta X. Y hay de chicas, mi lugar seguro, vivan los girl groups. En esta casa, tapar todo eso, estar aquí no cuenta, en esta casa somos girl grouperas, ¿vale? Tenemos grupos muy míticos como puede ser Blackpink, Twice y
Esto yo lo digo porque creo que nadie las conoce, no sé, son Nugu, Red Velvet. Y luego entramos en mi generación, para mí es la más casita, aunque esté Red Velvet en la tercera, y como en la tercera me gustan mucho los grupos, la cuarta soy yo, ¿vale? Son los grupos que a mí más, con los que yo más disfruto, y es la cuarta generación, que empieza en 2018. Luego con grupos como Stray Kids, Say something that we always say. Stray kids everywhere, all around the world. TXT, ITZY, ITZY. Mira, perdonadme con la pronunciación, ¿vale? Tengo una pronunciación difícil. Hype y todos estos grupos, los grupos de chicas que tenemos ITZY, G-Idol, ahora conocidas como Idol, NMIXX, IVE y bueno, muchos más grupos, evidentemente estos son los más sonados y todo eso. Y luego entramos en la quinta generación, que empezó en 2023, en el que yo entré en K-pop, con grupos muy sonados de chicos como puede ser Rise, Zero Base One, Boy Next Door. Luego grupos de chicas, Eyelid, para mí uno de mis favoritos, Las Cartujas, Viva Heart to Heart. También tenemos a Izna, Miau. Luego también medalla de honor a un grupo de a mí de quinta que me gusta bastante y que me ha hecho que me quede en el K-pop, que son las Jump Posse. Para muchos que se preguntan, Nana, ¿y por qué no has mencionado a New Jeans? Que aunque estén en la mierda actualmente, siguen estando. Sé que siguen estando New Jeans, pero siento que New Jeans fue todo lo que hizo para que el K-pop cambiara. Es decir, para mí New Jeans sigue siendo, son de la cuarta generación. Pero su concepto hizo que entráramos a la quinta. Pues cuando debutó New Jeans, todo hizo un boom. Su concepto revolucionó a todo el mundo. La música, aunque el K-pop ya formaba parte del occidental y había mucha gente que cada vez le llegaba más el K-pop, New Jeans llegó a todas partes, en todas las esquinas. Tú ibas a tu tienda de confianza a comprarte un paquete de macarrones y de repente estabas escuchando a Super Shy de las New Jeans. Ese concepto se empezó a viralizar un poco hasta que llegó muchos grupos que imitaron ese mismo concepto. Pues las empresas lo que querían eran el dinero. Raw capitalism. Y todo revolucionó, luego llegó Eyelid y la carrera de New Jeans. Pío. No digo que sea la culpa de Eyelid, por lo que la carrera de New Jeans hizo sí, pero sí que debutó en Eyelid y la carrera de New Jeans. Ya todo el mundo sabe por qué pasó eso y no voy a estar hablando porque no me quiero meter en polémicas. Recomiendo que si queréis actualizaros, veros vídeos y además hay un debate que a mí me gusta bastante de Nu Nana, que subieron gente debatiendo sobre ese tema. Recomiendo también que busquéis vídeos, investiguéis, porque es para enterarse un poco de todo esto. Y partiendo de eso, creo que fue todo donde la gente más empezó a decir, no, es que el K-pop de antes era mejor, es que el K-pop ya no es lo mismo. Y gente diciendo, no, es que esto guay, lo otro era caca. Desde mi punto de vista soy más de la primera persona porque la quinta generación no es tanto de mi estilo. Pero ya podemos ver que con lo que estoy diciendo he visto todas las generaciones para que veáis que hay estilos totalmente distintos. En primera generación, bueno, la tercera tenía un sonido, la cuarta otro, la quinta otro y todo eso. No puedes comparar un Big Bang con una canción de Stray Kids, ni una canción de Stray Kids con una canción de Zero Base One o de Rise. No puedes comparar una canción de Heart to Heart con una canción de Blackpink o de Red Velvet. Incluso siendo de la misma empresa, no tienen el mismo sonido. Es totalmente normal que a ti te guste más una canción y te guste otra. O te guste más una generación y te guste otra. Al final del día esto va cambiando y todo se va a mover en cuestión de que a la gente le guste algo más o le guste algo menos. Algo de lo que yo también quiero hablar es la nostalgia. Por eso he dicho que la tercera generación es muy nostálgica. Además que nos dejaron dos de los grupos más grandes que nunca se van a repetir. Aunque me empiecen, no es que New Jeans, no es que... No, nunca se va a repetir el boom que tuvo ni BTS ni Blackpink. Eso fue totalmente una locura. Primero de todo porque
los K-popers no teníamos visibilidad en ninguna parte, éramos como unos bichos raros todavía porque no se conocía tanto. De hecho, antes de eso, comprar un álbum de K-pop era literalmente meterte en la mafia, ¿vale? Entonces, genuinamente esos grupos hicieron un cambio para que los K-popers tuvieran más visibilidad. Entonces, no, nunca va a haber otro Blackpink, nunca va a haber otro BTS, nunca va a haber otra Red Velvet. Y eso es lo que da más nostalgia, porque genuinamente, porque si tú te fijas, en la quinta generación vas a encontrar dos grupos con el mismo concepto, porque están debutando constantemente muchos grupos. Antes eran los grupos que había y los que había, y ya está. Un K-popper se sabía un montón de grupos, no, a lo mejor había muchos grupos nuevos, evidentemente, no estoy diciendo que no, pero actualmente siempre hay un juguete con el que te vas a entretener al menos un año y luego al año lo vas a dejar porque, no sé, es como raro. Antes en la tercera generación era como, estaban los grupos grandes y estaban los grupos que había y no había tanto movimiento. Ahora están como todo el rato debutando muchos grupos y en el momento que debutan le dicen como el próximo BT, el próximo Blackpink, es como el próximo exitazo y luego son un grupo más de quinta generación que están imitando el mismo concepto de siempre. No estoy diciendo que eso esté mal, habrá gente que le guste y punto, y lo puedes disfrutar. Bienvenido sea al K-pop si eso es lo que te gusta. Pero eso es obvio que no es lo mismo de antes, no es la misma esencia. Cuando debutaban grupos eran porque venían con un concepto nuevo, que te iba a marcar, que te podía representar más o te podía representar menos. Pero sabía que lo que iba a escuchar lo más seguro es que tuviera calidad musical. Cada vez, tanto en la industria del K-pop como en cualquier otra industria, como puede ser el pop, el reggaetón o cualquier industria, no está teniendo en la misma calidad musical. Se puede ver también en el tiempo de las canciones. Sé que parece insignificante, pero si tú te pones a escuchar una canción que dura 2 minutos, te dice, vale, pues imagínate que le añadimos un minuto más. A lo mejor en ese minuto extra ya estás diciendo, vale, me está volviendo la cabeza loca, no puedo escucharla más. Porque es muy repetitiva, porque ese concepto no es tanto, es solamente momento TikTok, scrollear. Por eso las canciones cada vez duran menos. También por eso en una canción te meten 1000 soniditos al mismo tiempo. Para esos 2 minutos estás totalmente sobreestimulado y lo escuches y te vuelvas como adicto. No estás disfrutando tanto la canción en sí, sino estás disfrutando el que te ha enganchado mucho, entonces lo vas a estar escuchando. No te va a importar el tiempo que dura. Antes, tú escuchabas una canción de 4 minutos, de 5 minutos, porque realmente te disfrutabas lo que estabas escuchando. Podía ser también adictiva, porque tenía algún tipo de pegamento, pero era como distinto. Ahora como siento que todos buscan el momento viral en TikTok, el hacer el tren que quede mono y ya. Eso no soy tan partidaria de la quinta generación. Y por eso he mandado una medalla de honor, por así decirlo, a la John Posey. Por eso le he dado una medalla de honor, porque son unas chicas que se lo ocurran bastante y tienen un concepto fijo en el que se mueven, evidentemente, para no sacar la misma música siempre, pero realmente si su música es más de rap, más hip hop, pues van a estar sacando eso. Y luego pues, a lo mejor cambian a un estilo cuando ya lleven varios años, pero no es vale, saco esta canción porque ahora está de moda este estilo, luego cuando esté de moda este otro estilo voy a sacar esta canción. No. De mi punto de vista, eso es lo que a mí me hace que me aleje más de la quinta generación porque momento viral, TikTok, bailecito mono, tren chulo y ya está. No. Y por eso, aunque a mí me haya pillado en esa época de transicionar a quinta, no me gusta tanto. Porque no lo veo tan natural. Lo veo como más, vamos por números. Antes también era así porque los coreanos Wrong capitalism. al final del día son siempre así. Por eso no estoy diciendo que la quinta generación sea horrible, porque si tú pones a un empresario de cualquier empresa
valga la redundancia, del K-pop, evidentemente, si le dan la oportunidad de ser tan virales, van a hacerlo, van a hacer todo lo posible. Pero al principio, pues, no sabían tanto o era otra forma de consumir que, que no se podía hacer de esa forma, de cómo están haciendo en la quinta generación. Por eso los K-popers que a lo mejor no tienen por qué ser viejos, que son jóvenes pero han vivido esa tercera generación o incluso solo la cuarta, sienten nostalgia porque era como antes el mundo no rondaba al tren viral de TikTok o a estar scrolleando y que la canción te dure 2 minutos. Por eso se siente nostálgico el echar para atrás. La pregunta final, y para finalizar este vídeo... no sé hablar, tío, repito las palabras. Voy a beber agua y a tranquilizarme un momento. Bueno, ya he vuelto. La pregunta de cuál es mejor, cuál es peor, es un poco difícil de responder porque yo diría que la tercera generación y la cuarta, que son con los que yo he vivido, porque al final, pues el grupo que a mí, por ejemplo, más me ha acompañado son Stray Kids, Idol y Red Velvet. Y con el que entré al equipo fue con Blackpink, ahí está Rosé. Así que responder a esta pregunta es difícil si con lo que tú has crecido más o menos en esta industria, por así decirlo, son grupos de cuarta o de tercera, evidentemente vas a apoyar más a esas generaciones. Pero si tú estás entrando ahora al K-pop y tienes, qué sé yo, 11 años como cuando yo entré, vas a decir, vale, sí, obvio, acabo de verme K-pop Demon Huntrix y me ha salido para ti una canción de la I-Lead y voy a tope con la I-Lead. O estoy totalmente loca con los Saya Boys y me ha salido Zero Beast One o Rise, voy a ir a tope con esos grupos, pero que tampoco es que mismo yo veo que podemos Huntrix y digo, es que soy incapaz de no asociarlo a las generaciones de antes, primero de todo. En esta estrategia de Twice, que son de tercera, Golden, que es literalmente una canción de IVE, que son de cuarta. Los Saya Boys me pegan mucho a grupos como TXT, Stray Kids, que son de cuarta. Entonces, siento que la quinta generación va a ser algo pasajero. No lo digo de malo, sino de que siento que en la sexta generación va a haber algo que lo va a cambiar para volver a lo que era el K-pop de antes. Mucha gente me dirá que está empezando, que entra al K-pop con I-Lead o New Jeans o Zero Beast One y todos esos grupos dirán, vale, pero es que esto también es K-pop. Y yo, no, pero yo no lo siento K-pop. Mucha gente que lleva más tiempo dirá, no, es que yo no lo siento K-pop. La gran pregunta es, ¿qué es el K-pop? El K-pop es pop en coreano, pero es que actualmente la música que están sacando es pop en general. Hay muchas canciones que tú puedes decir, no, es que es pop. Es que, ¿cómo puedes decir pop en coreano si la letra entera está en inglés? Es una pregunta que me gustaría resolver en otro vídeo y creo que va a ser mi próximo vídeo. Yo tengo que decir que espero que la quinta generación sea pasajera, porque yo entré en la cuarta y yo como un montón de ganas de estanear a un montón de grupos. Es que salía un grupo y a mí me encantaba. Estaneaba a grupos antiguos, a grupos nuevos. Era todo demasiado, me gusta todo, me gusta todo. Y ahora en la quinta, yo y puedo contar con los dedos de esta mano los grupos que me gustan. Son Heart to Heart, Young Posey, Ifna y Meow. Es que ya. Bueno, y los Cortis. Poco se ha hablado de los Cortis, no he hablado de ellos. Me encanta la música que han sacado, de verdad. Siento que van a ser para mí mi próximo striking. Me cuesta un montón que un grupo de chicos me guste. Intenté estanear Rise y no encontré algo que a mí me enganchara, pero los Cortis con las dos canciones que han subido, bueno, me he escuchado también el álbum y está muy chulo. Con las dos canciones que han subido, es que me han enganchado, es que ha sido para mí. Pero bueno, ¿por dónde me he quedado? Bueno, eso es lo que tengo que decir porque
No lo sé. Además, quería decir algo y se me ha olvidado. Lo que yo me quiero quejar es de que yo cuando entré estaban los típicos vídeos de como si no conoces estas canciones no te puedes denominar K-popper. Y eran canciones más antiguas, como puedo decir de la Sonia, de la 21, de lo que es de los Big Bang. Y a decir, sí, o sea, había esto antes, mira, conoce al menos las canciones básicas. Pero actualmente tú a una persona que ha entrado en quinta generación le dices, ah, sí, ¿conoces a la Sonia? Te dicen, ¿qué? Sí, 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 esta es la de G, la de The Voice. Y dicen, ¿qué? Y digo, sí. Me dicen, es que esas son muy viejas. A mí me gusta el K-pop nuevo. O por eso yo eso al principio, cuando estaba diciendo las generaciones, Red Velvet, no. Porque actualmente es como Red Velvet que llevan siendo un grupo como súper mítico. No se le está dando ni puto caso. No se le está haciendo caso. Es como, oye, mírate, fíjate de que de verdad había grupos buenísimos que te pueden gustar, que son grupos que le tenemos que dar un aplauso porque sin ellos todo esto que tenemos no estaría. Y me da pena porque no se fijan en lo de antes. Y así que bueno, yo solo tengo que decir que si acabas de entrar al K-pop, te invito. A lo mejor no tienen por qué estar a un grupo antiguo que no va a sacar música o que ya ha hecho disband. Pero sí te digo que si acabas de entrar al K-pop, te invito a que conozcas grupos como puede ser la Sonia, Red Velvet y todo esto, todo ese mundo, para que veas de dónde vienen muchos grupos, de dónde vienen muchos conceptos y que simplemente te das cuenta que investigues más de la industria que a ti te gusta, que a ti te gusta. Yo creo que uno de los problemas de que la gente a lo mejor entra en cuarta y se va directa y se sale del K-pop porque la quinta no le identifica, es porque no ha porque no ha investigado tampoco canciones antiguas, tampoco han disfrutado de lo que era el K-pop antes, como diréis, pero es que nana, al final lo antiguo no es lo nuevo es lo que me va a hacer quedarme, lo nuevo es lo que está activo. Digo, sí, pero no sé, o sea, antes de irte con ese mal sabor de boca de que todo ha cambiado y ya no me gusta, investiga un poco de lo que era antes, que a lo mejor hay algún grupo que te devuelva ese brillo que antes te gustaba. Y además, lo digo también, antes que te vayas porque la quinta generación no te identifica, investiga grupos que sean un poco más nuevos. Por ejemplo, yo con John Posey, yo voy a meterla en todo porque son perfectas. A mí me han gustado y no son del estilo de la quinta generación y son de la quinta generación. O sea, de verdad hay grupos que merecen la pena, no solo grupos. Mira, mi puerta de ruedo es muy raro. No solo grupos que. No solo grupos que buscan todo lo comercial. Solo debo decir que K-popers de quinta generación investiguen las generaciones antiguas y K-popers que se niegan a ver la quinta generación, investiguen la quinta generación, que hay grupos muy chulos que merecen la pena. También digo, comentar vuestro grupo favorito, de qué generación, en qué generación habéis entrado y cuál es vuestra favorita, que os leeré en los comentarios. Y si sentís que el K-pop era mejor antes o es mejor ahora. Esto ha sido todo de la vaca Eugenia y yo os decimos adiós.